Hola gente linda, bueno acá estamos con una quinta parte de tarea, observación y coordinación. Creo que es el tema principal, ¿no? Por el que somos psicólogos sociales y que hay mucho para decir y hay mucho para compartir. A mí me encanta la interacción que se va dando, que me hacen preguntas, que me llegan temas y que eso nos pone a pensar cómo explicarlo para personas que están estudiando, para personas que por ahí hicieron la carrera pero no hicieron prácticas y entonces están con ganas y piensan cómo aplicarlo. Y en este momento, además, que estamos transitando algo diferente socialmente, se pueden hacer cosas online, se pueden dar talleres, pero claro, hay que ir como poniéndose en esta tarea de qué significa coordinar. Me llegó la consulta de qué pasa con los grupos terapéuticos, los grupos que no son de estudio, ¿sí? Y el deseo, los grupos y el deseo. Porque ponerlos en tarea no es lo mismo, no es estudiar el teórico, el grupo operativo que conocemos. Y obviamente que a veces en los grupos terapéuticos, en general, ¿no? En cualquier grupo están las ganas de algo, pero también están las dificultades. Entonces me parece un tema interesante para reflexionar, más que decir lo que es, creo que siempre es reflexionar, tomar las teorías, tomar lo que los estudiosos dicen sobre esto y ponernos a pensar qué nos surge, qué sentimos nosotros, qué podemos aportar. Y por lo menos desde ese lugar yo lo comparto en las prácticas que he tenido, que en los grupos de rehabilitación no fue mucho tiempo, pero creo que me fue muy útil para entender esto, ¿no? Un poco más que es un grupo diferente. Entonces, desde este punto de vista, lo tomo como esto, ¿no? La tarea, cuál es la necesidad de los sujetos al estar en un grupo distinto, ¿sí? Como puede ser el grupo terapéutico, el grupo de rehabilitación o grupos de apoyo comunitario, ¿sí? Que también hay que resolver tareas de una manera diferente. Creo que es importante que al observar y coordinar, esto es muy importante, es básico entender en qué situación y bajo qué necesidades esos sujetos se agrupan. Porque si no entendemos esto, el contexto, el grupo, cómo vamos, más allá de que haya una demanda, que nos pidan ayuda, si nosotros queremos ofrecer, también tenemos que entender qué entorno, qué tipo de grupo, qué es lo que estoy gestionando o facilitando para poder desarrollar el proyecto, ¿no? Es ambas cosas. Entonces, acá me puse a estudiar un poquito, a repasar, y aparecen los principios organizadores internos del grupo. Tomando de otro libro, sí, a Pichón Rivera y Ana Quiroga, en el libro Enfoques y Perspectivas en Psicología Social, ellos nos dicen: interrogarnos acerca de la esencia de lo grupal, descubrir qué es un grupo, cuál es su estructura, qué es lo que define a cada grupo, nos lleva a indagar en la problemática del sujeto. Reconocerlo bajo dos situaciones: como agente y actor configurado del proceso interaccional y emergiendo y siendo determinado por las relaciones que constituyen sus condiciones concretas de existencia. Esto tiene que ver con que decimos que somos actores de nuestra vida, protagonistas, pero también somos sujetos a un entorno, por lo tanto vamos a estar con las ganas de actuar nuestra vida, de protagonizarla y también con obstáculos, porque estamos sujetos dentro de un entorno. Si ese entorno fue enfermo, vamos a estar con esta dificultad de superar de todas las contradicciones que aparecen. Entonces, como un sujeto que necesita y es necesitado. Desde este punto empezamos a entender. También esto pasa en los grupos de estudio, porque la persona está buscando aprender algo diferente, poner en acción un saber que no tiene y está buscando de alguna manera mejorar su salud mental, mejorar sus capacidades, su intelecto, pero no es el punto central. En un grupo terapéutico, en un grupo de rehabilitación, lo central es la salud física y mental, ¿sí? Entonces, en este juego, el sujeto sujetado de la necesidad se transforma a partir del proyecto. Por eso es muy importante pensar qué tipo de proyecto voy a gestionar, cómo lo voy a enfocar y también ir viendo qué pasa con el grupo y el proyecto, porque a veces lo que yo pensé, lo que yo quiero poner en práctica de cierta manera, hay que ir modificándolo, ¿sí?
justamente una estructura estructurante somos nosotros coordinadores, las personas del grupo, los participantes, todos nos vamos estructurando al hacer. Y tener esta flexibilidad nos permite ir, bueno, yo tenía este proyecto, esta idea, pero me están llegando otras cosas, voy viendo otros emergentes, lo puedo ir modificando, lo puedo ir ajustando y acomodando a lo que sea mejor para ese grupo, y entonces eso se va a potenciar. Entonces, el grupo como red vincular se estructura sobre la base de una constelación: necesidades, objetivos, tarea. Ahí es lo importante, es entender cuáles son las necesidades, cuáles son los objetivos y cuál la tarea en cada grupo, porque van a ser diferentes, ¿sí? Y en este enfoque es necesario distinguir qué tipo de grupo es, cuál es su función, ya que la búsqueda de la satisfacción de esas necesidades los va a conectar a los sujetos y al grupo con la tarea en sí, y con el deseo de ir hacia los objetivos que se plantean en sí mismos. El deseo, yo acá lo planteo como una pulsión de vida, ¿sí? Como las ganas, la fuerza primaria de la vida de poder avanzar, si es un grupo terapéutico, si es un grupo de rehabilitación, si es un grupo de tareas comunitarias. Es muy importante porque obviamente en un grupo de tareas comunitarias, por ejemplo, los centros barriales donde se juntan para coordinar compras, hacer mejoras, donde todos estamos en pro del bien común, también aparecen los roles, los problemas de comunicación, las envidias, los ruidos, los secretos, en todo grupo. A pesar de que estemos todos trabajando por el bien común, por eso es importante tener muy en claro esto, desde dónde ese grupo va a ir hacia sus objetivos. Entonces, en los grupos terapéuticos de rehabilitación o de acción comunitaria hay una búsqueda de superación, de recuperar la salud física y mental, de gestar acciones benéficas como sujetos en una estructura familiar, social y comunitaria. Es decir, que el objetivo, tarea y la finalidad se perfila como un principio organizador en esa estructura interaccional que es el grupo. Por lo tanto, ahí vamos a tener que ir viendo en cada grupo si lo coordinamos o si estamos queriendo participar como observadores o co-coordinadores, si estamos queriendo armar un proyecto para presentar. Tenemos que tener muy en claro qué tipo de grupo es, cuál es la tarea, ¿sí? Y qué vamos a ofrecer también. Entonces, el objetivo será la recuperación de la salud, la gestación de nuevos procesos de comunicación en los grupos terapéuticos, de comunicación y aprendizaje, porque hay que transformar los modos de comunicarse que esas personas tienen con su familia, con su entorno, para poder ir hacia lo nuevo que da. Allá van a aparecer los miedos y las ansiedades, las resistencias, las ganas y el deseo, pero la resistencia enorme. Entonces vamos a estar luchando con estas pulsiones, con la inercia de quedarme. La pulsión de muerte, recuerden que no es que yo me quiero morir, sino que tiene que ver con la inercia, sí, y una situación anterior a la vida, a la acción. Entonces es una emoción que me tira a quedarme rígido y a no poder avanzar, por lo tanto tiende a la enfermedad, ¿sí? Entonces, acá va a ser importante esto, la gestación de nuevos procesos de comunicación y aprendizaje, el deseo de estar con otros en ese grupo y en los grupos a los que pertenecen de un modo nuevo y diferente. Cuando los sujetos están pasando por un proceso de enfermedad, buscando recuperar el equilibrio, la armonía y el bienestar en sus vidas, van a sentirse atravesados por muchísimas contradicciones. Algunas que yo pensé y marqué, la más obvia, salud, enfermedad, lo nuevo, lo viejo, la acción, la inacción, ser rechazados y ser aceptados, porque cualquier persona en un proceso terapéutico quiere ser aceptada y quiere sanar todo esto que le trae problemas y a la vez quiere ser aceptado, pero a la vez se va a jugar el fui rechazado y puedo volver a hacerlo. Y también el resolver los conflictos versus estancarse. Esto que decía la pulsión de vida y la pulsión de muerte, que siempre están jugándose de manera inconsciente y además donde va a aparecer la agresividad como parte de la pulsión de muerte. Entonces, acá la tarea va a ser dejarse atravesar por las emociones para el grupo,
aprender nuevos modos de interactuar, más saludables, recuperar el deseo por la vida, ¿sí? Por el proyecto, por el trabajo, por el amor propio, la familia, los oficios, las profesiones, o lo que sea que esa persona le movilice, lo interese. Pero es muy importante acá que el proyecto aparezca, porque en un grupo de rehabilitación o en un grupo terapéutico, si no hay proyecto, la persona no va a sentir la fuerza necesaria, el impulso necesario para poder salir de aquellos procesos que lo llevaron a enfermar, ¿sí? Obviamente que en los grupos terapéuticos es necesario que también la familia acompañe y la familia haga también, lo ideal es que haya grupos familiares en donde la familia también aprenda a comunicarse de una manera distinta, a acompañar a esa persona, sea del problema que sea, ¿sí? Porque los grupos de rehabilitación en adicciones, necesariamente la familia tiene que aprender un nuevo modo de comunicarse con el emergente, el portavoz, que es esta persona con este padecimiento. Pero toda la familia tiene que reestructurar, porque si no van a seguir repitiendo los procesos de comunicación que aprendieron, heredados de muchas generaciones, y van a seguir culpando al hijo o al familiar, van a seguir depositando, va a aparecer esto lo depositado, lo asumido, lo adjudicado. Entonces es importante que los grupos familiares también acompañen a la persona que está en este proceso, ¿sí? De ir hacia lo nuevo, de ir hacia su proyecto, con toda la paciencia, porque esto significa un proceso largo y un proceso arduo, con mucha voluntad. Por eso acá el deseo, yo digo que es básico para todo lo que es rehabilitación, ¿sí? Y terapéutico, es muy importante, porque todas las personas que en algún momento hemos padecido situaciones de crisis psíquicas y emocionales, en ese momento que uno está en la crisis, porque yo también he estado en crisis, ¿no? A todos nos afecta, no importa si somos profesionales de esto, de aquello, si estudiamos, si hicimos 5 carreras, si somos carpinteros, panaderos, somos todos personas y nos atraviesan los mismos dolores. Y creo que lo maravilloso de la psicología social es esto de que el coordinador tiene herramientas y es un copensor, pero no es mejor que el otro, no es el dueño del saber. Este es otro punto muy importante. No soy el que sabe y el grupo me pregunta y yo respondo y ahí quedamos. El grupo hay que ponerlo en tarea para que se dé cuenta que la producción de esta interacción, de lo que me pasa a mí, de lo que te pasa a vos, estoy deprimido, estoy triste, tal cosa me da miedo, no sé cómo relacionarme de una manera diferente con las personas, no sé cómo hablar en público, las personas me dan miedo, tengo fobia. Bueno, hay miles, pero miles de padecimientos y en cada grupo se dará algo diferente. También hay distintos grupos que aunque se trabaje con el mismo enfoque y sea el mismo coordinador, no va a ser el mismo grupo. La producción va a ser diferente porque ese grupo está haciendo una producción única con esos integrantes. Cambia los integrantes, se transforma y va a haber cosas nuevas que van a salir. Por eso es importante entender desde qué lugar estamos gestando este tipo de grupos o desde qué lugar, si vamos a coordinar, vamos a ofrecer nuestras herramientas. No solamente saber que, bueno, yo tengo esta posibilidad y voy y coordino y los escucho y les digo y ellos me escuchan, sino realmente ponernos como copensores con la fortaleza psíquica de ayudar al otro y de hacerlo reflexionar, ¿no? Porque un grupo terapéutico es reflexionar en grupo y que esa reflexión yo me la lleve, la piense, empiece a escuchar a mis compañeros y a llevarme sus anécdotas, sus situaciones, sus vivencias y empiece a darme cuenta de que lo que ellos dicen me pasa, me toca, me reflejan. Empiece a existir la mutua representación interna. Entonces, cuando estoy ante una situación que me vuelve a poner nerviosa, una nueva situación que me lleva y me retrotrae a lo que yo ya conozco y no quiero, ahí pueden operar
este grupo interno nuevo y darme herramientas que de alguna manera voy a poder articular en ese momento. Decir, ay, mirá, de golpe puedo dar un pasito atrás y pensar, justo en el grupo el otro día hablamos de esto y ahora estoy ante esta situación. Esas herramientas para un grupo terapéutico, para un grupo de rehabilitaciones, son valiosísimas. Y en ese momento es donde las personas empiezan a darse cuenta que no era tan único lo que me pasaba, que yo no era la única víctima que estaba en esa situación, que otras personas pasaron por esto y encontraron el modo, la herramienta, todo esto que pasa, ¿no?, en un grupo, que es genial y es maravilloso porque nos hace ir a lo más esencial del ser humano, a nuestra vulnerabilidad, a que para ser fuerte no hay que ser duro, sino que hay que permitirse sentir y permitirse saber que estar con otros va a traer a veces dolores, incomodidades, pero me va a permitir sentir, me va a permitir estar y ser con otros. Y eso es la vida misma. Bueno, entonces, para cerrar, otra reflexión que anoté es: en la interacción en el grupo terapéutico se necesita ejercer nuevos roles desde la confianza que se despliega en la mutua representación interna. Es muy importante esto, que los valores, ¿sí?, los valores humanos, esos valores que una persona que quiere disfrutar la vida necesita empezar a pensar, a ver para dónde enfoca su proyecto, desde qué lugar. Si eso no empieza a funcionar, la salud no se puede poner en acción, no se puede recuperar la armonía. Entonces, el deseo, justamente, tomar acciones más saludables que los conecten con el deseo de vivir, con ser aceptados y amados, y reconectar con sus vínculos más importantes, ¿sí? No solo el deseo de ser amado y necesitado, sino de necesitarme yo, de necesitarme bien, fuerte, con ganas, con fortaleza de tolerar los momentos de crisis, ¿sí? Porque ser fuerte lo tenemos muy estructurado en una barra de hierro, ¿no?, que es dura. Y eso no es ser fuerte, porque la barra de hierro también se puede partir. El otro día, hablando con mi hija adolescente, me di cuenta que la mejor metáfora visual de una persona fuerte es como los edificios antisismos. Los construyen y dejan un espacio entre piso y piso y entre los pilares para que cuando venga el sismo y los mueva, ese espacio vacío les dé la flexibilidad y no se partan los materiales. Entonces lo que necesitamos es empezar a ver esto. Dentro nuestro tiene que haber espacios libres en donde dejemos que las emociones fluyan, los pensamientos fluyan y poder escucharnos, poder tomar conciencia de qué decimos, desarrollar la autoconciencia de qué hago, digo una cosa y cómo la actúo. ¿Hay coherencia entre lo que pienso y lo que siento y lo que hago? Estas cosas son importantísimas porque son las que nos dan salud mental, inteligencia emocional, y si las empezamos a difundir y si empezamos a trabajar más de esto y hablarlo y que las personas empiecen a pensarlo, vamos a criar a niños en estos códigos, vamos a empezar a modificar, vamos a empezar a permitir el diálogo entre los niños, los adolescentes, los jóvenes en casa, que el dialogar con nuestros hijos o el que nos digan algo que no nos gusta no se vuelva un irrespetuoso, en que esos valores que tanto queremos ver modificados empiecen a modificarse desde nosotros, padres, familiares, hermanos, profesores, el título que tengamos, la autoridad que tengamos, pero esto es importante que todos empecemos a ponernos en ese lugar. Bueno, y para cerrar, lo otro que aparece obviamente, además del deseo y lo que es importante, que es el proyecto de vida, obviamente van a ser los mecanismos defensivos, las resistencias, la toma de conciencia de lo depositado en ellos y lo asumido, ¿sí? Cuando una persona en la familia se enferma, sabemos que es el portavoz y que de alguna manera esa crisis familiar, esa intolerancia, hacernos cargo de lo que nos da miedo y nos incomoda, se deposita en uno y esa persona asume, ¿sí? Y por eso es necesario que todo el grupo después trabaje para modificar esto. Porque si no, el grupo va a seguir enfermo,
va a haber, esta persona se va a correr y va a aparecer otra. Entonces es importante entenderlo desde este lugar, ¿sí? La salud mental es compleja y es una elaboración social. Por eso es importante que difundamos, además de trabajar y de estudiar, que difundamos, que hagamos talleres, que armemos proyectos. No importa si son chiquitos, grandes, en la comunidad, en el barrio. O sea, empecemos a difundir, a hablar de esto con más naturalidad, a transgredir estos grandes temas que pretendemos que se conviertan en ley, pero que mientras tanto hay que trabajarlos socialmente, intelectualmente, emocionalmente. Entonces creo que estos espacios que se pueden generar con videos, con charlas, con conversatorios, son fantásticos para aportar a la sociedad y para empezar a transformarnos todos, como personas y como sujetos inmersos en un gran grupo como es nuestra sociedad. Bueno, creo que esto ha sido todo por hoy. Vamos a ver si aparece un nuevo tema para un nuevo video de tarea, observación y coordinación. Y si no, vamos a pasar a un tema nuevo porque me encanta y me apasiona, así que algo seguro va a aparecer. Bueno, nos vemos prontito.